Hola, soy Néstor y en este video te invito a que conozcas algunas nociones básicas sobre el matrimonio que serán importantes tanto al momento de contraerlo como de terminar con esta unión de forma legal. Esperamos que sea de tu agrado y que te brinde información importante que te ayude a despejar tus dudas sobre el tema. Existen muchos tipos de matrimonio. Trataremos de explicar sin mayores complicaciones jurídicas qué es el matrimonio civil y el religioso, y entre estos últimos, cuáles son los que generan efectos civiles en Colombia. Esto quiere decir que no todos los matrimonios religiosos cumplen con los requisitos legales para que tengan efectos jurídicos con las obligaciones y derechos que son protegidos por el ordenamiento legal colombiano. Lo primero que estudiaremos es la definición general de qué es el matrimonio. Luego estudiaremos cuáles son las definiciones del matrimonio según su forma de celebración. En este ámbito encontramos que se dividen en dos grandes grupos: los matrimonios religiosos, que a su vez se dividen en los que generan efectos civiles y los que no generan efectos civiles, y los matrimonios civiles propiamente dichos, que se dividen entre el matrimonio ante el juez o ante el notario, que se aplica indistintamente para el matrimonio entre parejas normativas, hombre y mujer, e igualitarias o de parejas del mismo sexo. Según la Real Academia de la Lengua Española, el matrimonio es la unión de hombre y mujer concertado mediante determinados ritos o formalidades. Esta definición es claramente poco inclusiva, pero es importante señalar que la Real Academia de la Lengua solo se encarga de recolectar los usos del idioma y que no tardará muchos años en que cambie definitivamente esta definición y hablemos de que el matrimonio es la unión de dos personas sin importar su sexo o género concertado mediante ritos o formalidades legales. Ahora, en cuanto a los matrimonios religiosos, podemos decir que existen tantos matrimonios religiosos como religiones existen, pues cada una tiene sus formas y sus ritos para celebrarlos. Pero en Colombia son pocos los matrimonios religiosos que tienen efectos civiles o validez jurídica, pues si los contrayentes se casan por un rito que no está autorizado por la ley, no se conformará la sociedad conyugal y no serán exigibles legalmente las obligaciones de cohabitación, fidelidad, socorro y ayuda. Estos efectos solo se pueden exigir siempre que el rito religioso escogido esté aprobado por la ley colombiana, o que los contrayentes se casen por su rito religioso y a la vez por el proceso civil, judicial o notarial. Hasta 1991, Colombia era un país confesional. Eso quiere decir que el país tenía una religión oficial, y esa era la religión católica. Por ello, el único matrimonio religioso válido era el matrimonio por el rito católico, que se define como el sacramento por el cual el hombre y la mujer se ligan perpetuamente con arreglo a las prescripciones de la Iglesia Católica. Es celebrado por un sacerdote bajo los parámetros del rito del catolicismo. Este se da entre creyentes de la religión católica o entre creyentes donde uno de ellos es católico y el otro es de una congregación religiosa cristiana o de otra religión. Sin embargo, la Iglesia Católica no permite matrimonios donde la otra religión obligue a abandonar el catolicismo o el cristianismo al creyente católico. Una de sus principales características es que siempre se da entre un hombre y una mujer, y solo la Iglesia puede proferir la nulidad religiosa. Por eso, la ley solo hace cesación de efectos civiles, pero las personas continúan casadas desde la perspectiva religiosa. Por otra parte, la ley colombiana ha establecido una serie de requisitos que deben cumplir una religión para que los matrimonios que se celebren por sus ritos generen los mencionados efectos civiles y jurídicos. Esos requisitos son los siguientes. Primero, que tenga personería jurídica. Segundo, que esté inscrita en el registro de entidades religiosas del Ministerio del Interior. Tercero, que garantice la continuidad y la seriedad de su religión. Cuarto, que acredite tener un régimen matrimonial que no sea contrario a la Constitución y a las leyes. Quinto, que haya suscrito concordato o tratado de derecho público con el Estado colombiano. Vistos los requisitos anteriormente enumerados, tenemos que, aparte de la Iglesia Católica, solo un reducido número de iglesias cristianas cumple con estas exigencias legales y son las siguientes teniendo en cuenta el decreto 354 de 1998.
Concilio de las Asambleas de Dios de Colombia, al que pertenecen la Iglesia Comunidad Cristiana Manantial de Vida Eterna, Iglesia Cruzada Cristiana, Iglesia Cristiana Cuadrangular, Iglesia de Dios en Colombia, Casa sobre la Roca Iglesia Cristiana Integral, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, Denominación Misión Panamericana de Colombia, Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional en Colombia, Iglesia Adventista del Séptimo Día, Iglesia Wesleyana, Iglesia Cristiana de Puente Largo, Federación de Consejos Evangélicos de Colombia, SEDECOL. Esto significa que antes de casarse por un culto diferente a los mencionados, debe consultar al Ministerio del Interior cuáles son las religiones que en la actualidad cumplen con los requisitos, o si su religión está respaldada por la federación o por cualquiera de estas iglesias para que su matrimonio no quede en un limbo jurídico y tenga que casarse por lo civil adicionalmente, lo que le generará más requisitos y gastos. Ahora, como conclusión, podemos decir que aquellos matrimonios que se realicen por cualquier otro rito religioso diferente a los ya mencionados no genera efectos civiles o no es válido ante la ley para ser registrado. Por ese motivo, es fundamental que actúe con cautela en ese sentido y siempre consulte tanto a su ministro o pastor o un abogado especialista en derecho de familia, para que pregunte si la iglesia en la cual se congrega cumple con estos requisitos o si será necesario que se case también por lo civil. Por su parte, el matrimonio civil está definido en el artículo 113 del Código Civil colombiano, que reza: el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. En la actualidad, en Colombia, en virtud de la sentencia 577 del 2011, la Corte Constitucional estableció que a partir del 20 de julio del 2013, las parejas del mismo sexo podrían acudir ante cualquier juez o notario para hacer los trámites pertinentes para efectuar el matrimonio civil. Esto significa que el procedimiento para casarse que deben hacer las personas, sin importar su sexo o género, no guarda ninguna diferencia jurídica o ventaja desde la perspectiva civil. Por lo tanto, los contrayentes deben cumplir con todas las obligaciones y adquieren los mismos derechos en cualquiera de las dos circunstancias. El matrimonio civil en Colombia se puede llevar a cabo por dos procedimientos diferentes. Por un lado, está el procedimiento jurisdiccional del matrimonio, que se realiza ante el juez civil de única instancia, según el artículo 17 del Código General del Proceso, o ante el notario de la predilección de los contrayentes. En los dos casos se tendrá en cuenta el lugar de residencia. En cualquiera de los dos casos hay cuestiones importantes que se deben tener en cuenta y que someramente repasaremos en este video para dar unas ideas generales a quienes lo vean. Para proceder a celebrar el matrimonio civil, según lo estipulado en el artículo 128, se debe: primero, presentar solicitud por escrito o verbal con la manifestación de querer contraer matrimonio. En el caso de contratar nuestros servicios, nosotros redactaremos y organizaremos los documentos que deben ser radicados en el juzgado, que debe ser el juzgado competente más cercano al domicilio de los contrayentes. Recuerde que nuestros servicios se prestan en todo el territorio colombiano. En la solicitud se debe expresar nombre de los padres y la vecindad de estos. Si los contrayentes son menores de edad, mayores de 14 y menores de 18, le corresponde al juez adelantar las diligencias indispensables para obtener el permiso de los padres o del curador según el caso. Después deberá interrogar a los testigos. Una vez hecho lo anterior, se debe fijar un edicto por el término de 15 días. No olvide que el edicto es un gasto que correrá por su cuenta. El edicto debe ser fijado en la puerta del despacho. Esto con el fin de informar sobre la solicitud de matrimonio que se ha presentado. Recuerde que cuando uno o los dos contrayentes sean menores de 14 años, esto anulará el procedimiento y el proceso de matrimonio. En cuanto al matrimonio civil ante el notario, está reglamentado en el decreto 2668 del 26 de diciembre de 1998,
Los requisitos para este matrimonio ante el notario son los siguientes. Presentación de la solicitud de matrimonio civil autenticada, que en el caso de contratarnos para ese ejercicio nosotros redactaremos y organizaremos la documentación. La solicitud de matrimonio civil debe contener los siguientes requisitos: nombres, apellidos, documentos de identidad, lugar de nacimiento, edad, ocupación y domicilio de los contrayentes y nombre de sus padres. Indicar que no tiene impedimento legal de celebrar el matrimonio. Indicar que es de su libre y espontánea voluntad unirse en matrimonio. Cuando se trate de segundo matrimonio de uno de ambos contrayentes, además de los anteriores, deberá presentar los siguientes: registro civil de defunción del cónyuge con quien se estuvo unido en matrimonio anteriormente. Registro civil donde conste la sentencia de divorcio o de nulidad o de dispensa pontificia debidamente registrada y un inventario solemne de bienes. Si se trata de unión marital declarada judicial o notarialmente, el registro civil deberá indicar la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial de hecho. Lo anterior a fin de evitar el nacimiento de una sociedad patrimonial cuando aún no se ha liquidado la anterior. En caso de menores de edad, estos deben presentar la autorización respectiva de los padres, de acuerdo al artículo 117 del Código Civil. Si el menor de edad no tiene padres, el permiso debe ser suscrito por el representante, tutor o curador. Una vez se adjunten todos los documentos necesarios o requeridos para la procedencia del matrimonio civil, el notario debe fijar un edicto por un término de 5 días hábiles, en el que hace constar nombres, identificación y lugar de residencia de los contrayentes. Este requisito lo encontramos en el artículo 4 del decreto 2668. El matrimonio civil se hace mediante escritura pública, que una vez autorizada se debe inscribir en el registro civil de los contrayentes. En consecuencia, en las copias futuras que se expidan del registro civil de cada contrayente figurará el matrimonio civil vigente, y de allí que este es un documento que se debe presentar para contraer matrimonio civil y no deben tener una vigencia mayor a 30 días. De esta manera damos por terminado este video, no sin antes invitarlo a que le dé me gusta, se suscriba al canal, nos deje su mensaje en la caja de comentarios con sus dudas o nos escriba a los correos electrónicos que aparecen en el comentario fijado. O si lo están viendo desde la plataforma www.losdivorcios.com y necesita una asesoría personalizada, se comunique con los números de teléfonos o correos electrónicos que están en la parte inferior de la pantalla. Recuerde que la consulta inicial se llevará a cabo exclusivamente por medios electrónicos y tendrá una duración no superior a 30 minutos en los horarios disponibles en la agenda de la plataforma.